Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos todas y todos. Mi nombre es Manuel Valiente, abogado y notario de la República de Guatemala, egresado en la Universidad San Carlos de Guatemala. Y el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que trataré de ser muy breve, pero muy concreto en cuanto a los puntos sustanciales de nuestra legislación y que vienen a integrar al tema principal. Es así que el tema principal es el sistema de protección de derechos fundamentales. Para tal efecto, me voy a dividir en tres partes este video. La primera parte concerniente directamente en cómo se generan estos derechos fundamentales. La segunda parte sobre en qué consisten estos sistemas o estas garantías de protección de estos derechos fundamentales. Y finalmente abordaré cómo se ejecutan una vez ya ejercitado todo ese procedimiento para el debido cumplimiento de lo establecido dentro de la garantía constitucional. Es así que en la primera parte, como bien les decía, vamos a abordar cómo se generan estos derechos. Y para esto es importante establecer un antecedente. Nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, constituida en el año 1985, tiene tres partes principales. Una de esas partes es la parte dogmática, la cual contiene todos los derechos fundamentales reconocidos desde la Carta Magna o la Carta Constituyente de nuestro Estado. Es así que esta Carta Constituyente, esta Constitución, integra dos partes, o más bien esta primera parte integra dos partes, la parte de derechos individuales y la parte de derechos sociales. Es importante establecer dos cualidades interesantes de esta parte dogmática. Una de ellas es que, si bien es cierto, esta conceptualización se ha dado más en épocas contemporáneas, los derechos denominados como de tercera generación, que son aquellos que trascienden en generación tras generación, no están expresamente reconocidos como derechos de tercera generación, pero los derechos como tal, digamos, la materia de los derechos fundamentales como tal, que se encuentran subclasificados en esta clasificación doctrinaria internacional, sí se encuentran establecidos en la parte de derechos sociales. Esa es la primera cualidad verdaderamente interesante. Y la segunda cualidad es la integración o la no exclusión de otros derechos. Es así que el artículo 46 de nuestra Constitución Política nos establece la preeminencia del derecho internacional en materia de derechos humanos sobre el derecho interno. En otras palabras, viene y nos fija que los tratados y convenios en materia de derechos humanos equiparan al nivel constitucional, reconociendo todos los derechos fundamentales establecidos y creados posteriormente, directamente los reconoce al nivel constitucional. Esto, en el artículo 44, supone la creación de un bloque de constitucionalidad, digamos, un término doctrinario adoptado en nuestro sistema constitucional, el cual nos establece que la Constitución Política de la República y también los tratados y convenios en materia de derechos humanos son parte, digamos, de este bloque de constitucionalidad junto con las otras leyes de rango constitucional que fueron creadas por una Asamblea Nacional Constituyente, estableciendo que ninguna ley, ni ordinaria, ni reglamentaria, ni mucho menos individualizada, va a poder tergiversar lo establecido en este bloque de constitucionalidad. Siendo así que los derechos fundamentales que se van produciendo derivado de las necesidades propias de nuestro entorno, de nuestra sociedad, se van a ir incorporando al paso de los años. Acá es bien importante establecer que, como cualquier tratado o convenio ratificado por Guatemala, debe de pasar primero por un proceso legislativo. Ese proceso legislativo es con el ánimo de armonizar todas las leyes
nacionales y que no exista ningún tipo de incongruencia. No obstante a ello, sí es bien importante establecer que cualquier derecho que se repute como fundamental, este va a poder operar de pleno derecho por el solo hecho de haberse reconocido por un dignatario guatemalteco dentro de la asamblea o el organismo internacional en el cual se adoptó. Luego, el segundo aspecto que vamos a abordar el día de hoy es, en este caso, lo relativo al sistema de garantías o los sistemas procedimentales, si lo queremos ver así, de garantías constitucionales, es decir, cómo estos derechos procesalmente van a ser defendidos. Bueno, para esto, nuestra Constitución, en la tercera parte, que es la parte práctica o pragmática, se establecen tres clases de garantía. Ahí vamos a encontrar las garantías precisamente de amparo, las garantías de exhibición personal y la garantía de inconstitucionalidad. Es así que se reflejan estas tres garantías. Vamos a ver y vamos a empezar platicando sobre la acción de amparo. La acción de amparo se plantea o se presenta como una acción que va a proteger a todos los derechos establecidos tanto en nuestra Constitución como en el bloque de constitucionalidad propiamente dicha, por ya sea amenazas, restricciones o violaciones, creando así dos modalidades de amparo. Un amparo que va a tener una finalidad protectora y un amparo que va a tener una finalidad preventiva. Estos dos clases de amparo, pues finalmente van a resultar precisamente en la protección de derechos fundamentales. Acá es bien importante establecer que la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad fija la competencia de qué órganos jurisdiccionales conocen el amparo y siempre como ente contralor la Corte de Constitucionalidad, que es un ente completamente autónomo a cualquiera de los organismos del Estado. Es así de que ahí vamos a encontrar esta acción constitucional. Luego vamos a encontrar la exhibición personal, que no es más que el habeas corpus. Este habeas corpus se puede presentar o se puede plantear en contra o más bien ante cualquier autoridad jurisdiccional, indistintamente sea un órgano menor, un órgano de instancia, un órgano de segunda instancia, cualquiera de estos órganos debe de conocer inmediatamente esta exhibición personal. ¿Por qué motivo? Porque es directamente contra la libertad individual de la persona. Es decir, cuando se presuma que la libertad individual de la persona esté siendo transgredida por una orden que sea completamente ilegítima, se puede plantear esta exhibición personal. Y finalmente tenemos la acción de inconstitucionalidad, que ahí vamos a tener dos clases de acciones de inconstitucionalidad. Estas, digamos, de forma general se conocen por parte de la Corte de Constitucionalidad. Casos excepcionales los va a conocer otros órganos jurisdiccionales, pero por lo general es la Corte de Constitucionalidad. Y como les decía, la inconstitucionalidad hay de dos tipos: la inconstitucionalidad a caso concreto y la inconstitucionalidad a caso general. La inconstitucionalidad a caso general básicamente lo que prevé es que cualquier norma inferior que tergiverse una norma superior, el contenido de una norma superior, puede ser declarada inconstitucional. De tal cuenta que, imaginemos, se compulse un reglamento, pero que transgreda la Constitución, pues claramente ese reglamento va a ser declarado inconstitucional. Ese va a ser el caso de las inconstitucionalidades generales. Luego tenemos las inconstitucionalidades a caso concreto, que para esto, imaginemos, y voy a poner un ejemplo. Imaginamos que una persona que tenga una determinada condición médica única en el mundo, única. Y nuestro Código de Salud establece de que el Ministerio de Salud debe de crear un listado de estandarización de tratamientos. Pero resulta ser de que por esa condición médica a esta persona
básicamente ese precepto va a ser inconstitucional para esa persona, porque va a atentar directamente un precepto de salud. Por lo tanto, no es una cuestión de que tergiverse todo el ordenamiento jurídico, no, pero a ella en particular, que tiene una condición médica única que no tiene cualquier otra persona, a ella sí le va a aplicar esa inconstitucionalidad a caso concreto. Ese es un caso o un ejemplo que se puede plantear a una inconstitucionalidad de caso concreto. Y bueno, con esto paso al tercer punto de este video, que es cómo se ejecutan. Bueno, hablemos de primero del amparo. El amparo, si es un amparo preventivo, lo que va a provocar es que la autoridad que esté conociendo el asunto, que esté generando la amenaza, deba de abstenerse inmediatamente a seguir conociendo. Pero luego tenemos el tema de, digamos, de que sean un poco más complejos, cuando ya se haya dado la violación o la restricción. Bueno, cuando se ha dado la violación o la restricción indistintamente de las dos vías, puede hacer de que sea reivindicable el asunto. Si es reivindicable, se debe de proceder a reivindicarlo. Pero si no es reivindicable el asunto, lo que se procede es a realizar una compensación. Esa compensación consiste básicamente, y eso lo va a determinar directamente el Tribunal de Amparo, lo que va a realizar precisamente esta reivindicación es utilizar, digamos, todos los órganos estatales para reivindicar la situación jurídica de la persona específicamente afectada. He tenido, por ejemplo, el conocimiento de algunos cuantos casos en donde el órgano constitucional solicita precisamente al Ministerio de Cultura la difusión a través de obras teatrales, determinadas situaciones para que no vuelvan a suceder y para que esto, digamos, se vea reivindicado socialmente. Ese es uno de los tantos ejemplos, pero también se puede materializar a través de compensaciones materiales, ¿verdad? Que puede llegar a ser directamente la restauración de determinado asunto en donde se dé una retroactividad del proceso o el procedimiento administrativo o algo análogo a estos temas. ¿Qué pasa si una autoridad se niega a cumplir con una orden de esta? Se puede solicitar la debida ejecución, que básicamente ese amparo pasa al orden penal e inicia un proceso de persecución penal en contra de la autoridad que se esté, digamos, denegando o se esté, digamos, atribuyendo la facultad de negarse a realizar una acción decretada a través de un amparo. Luego tenemos la exhibición personal. La exhibición personal lo que va a dictar es la búsqueda inmediata de la persona. Si la encuentran, enhorabuena. Termina la exhibición personal, se reivindica la situación de la libertad y ahí estamos. Pero ¿qué pasa si no se encuentra? Bueno, si no se encuentra, las personas que hayan planteado la exhibición personal pueden solicitar a la Corte Suprema de Justicia un procedimiento de averiguación especial. Es un proceso de carácter penal, en donde curiosamente la Corte Suprema de Justicia establece que el ente investigador no sea el Ministerio Público, sino que sea la institución del Procurador de los Derechos Humanos, el Ombudsman de Guatemala, lo cual genera una investigación de qué ha pasado sobre esa persona, porque probablemente estemos frente a un delito de lesa humanidad. Eso es el caso de los muchos casos que han sucedido en cuanto a desapariciones forzosas que se han sustanciado en la época de la guerrilla, por ejemplo, o incluso ya más actualmente que se han sustanciado derivado de diversas situaciones, incluso políticas, he de decirlas. Y la inconstitucionalidad lo que tiene es básicamente la ineficacia de la norma, ya sea en determinado tiempo para una persona en específico, o en su defecto, la ineficacia total de una norma concretamente. Bueno, siendo así, pues hemos concluido con estos sistemas. Traté de ser breve para poderles explicar en menos de 15 minutos, pues en lo que consiste nuestro sistema de protección de derechos fundamentales. Estamos a la